Oigan, buenos días. Felicitarlos por este gran evento. Creo que es uno de los eventos a la antesala de uno de los eventos más grandes que hay en el mundo y que se va a celebrar en Colombia, que es la DevCon, que habla sobre todo este ecosistema de blockchain, todo lo que va a pasar alrededor de la tecnología y cómo nosotros vamos a estar inmersos en él. Pero yo voy a tratar de enfocarme desde el otro lado, ¿no? Desde el lado oscuro de la fuerza, desde por qué viene a cuestionarse todos estos procesos de desintermediación, desnacionalización y cómo la economía hoy en día basada en Bitcoin replantea un poco los principios del Internet. Pero pues vamos a partir un poquito para animarlos en este contexto y es, pues yo les quiero dar un regalo y es un pequeño premio, unos satoshis, las fracciones de Bitcoin, para quienes descarguen la aplicación el día de hoy y pues voy a doblar la apuesta de ese premio a quienes tagueen obviamente el evento en sus redes sociales, principalmente Twitter, Facebook, entre otros. Entonces vayan descargándola porque voy a hacer una trivia express al finalizar esta intervención, ¿cierto? Pero bueno, ¿y por qué les digo que se deberían animar a esto? Animar a descargar la aplicación y aceptar este presente de criptomonedas. Porque fíjense lo que está pasando con Bitcoin. Bitcoin es una rueda de emociones, ¿no? Cuando cae, todo el mundo lo declara muerto, ¿no? Esa vaina no sirve para nada. Bitcoin, de hecho hay una página de internet que se llama Bitcoin Obituaries, que es cuántas veces han declarado muerto a Bitcoin. Lo han declarado más de 462 veces muerto. Claro, entonces uno dice, pucha, ¿cuál es el cuestionamiento sobre esto? ¿Cierto? ¿Bitcoin es una inversión? No, Bitcoin no es una inversión. Bitcoin es una tecnología que está revolucionando las finanzas y que se convierte en una alternativa de inversión. Pero no es una inversión per se, es una tecnología. Entonces partamos sobre eso. Pero sobre todo también sobre este lado, ¿cierto? Bitcoin nace desde 10 centavos de dólar y estos han sido sus precios más bajos. Es un activo que preserva el valor en el tiempo. Tal vez en el corto plazo nos volvemos locos. Apostémosle al rojo o al negro preferiblemente de un día para otro. Pero en el largo plazo ha demostrado bastantes cosas y vamos a ver qué ocurre. Y bueno, ¿qué hubieran hecho con $1 millón en 2015? No lo sé, no lo sabemos en estos momentos, ¿cierto? Obviamente hacer retrospectiva es muy fácil, ¿no? Hubiera comprado Bitcoin en 2011, hubiera sido multimillonario. Y esto es lo que ocurre hoy en día en nuestro contexto global, en el contexto de nuestras monedas, en el contexto del poder económico y la hegemonía de la que hace muchos años hemos tratado de cuestionar, pero que en muchos de los contextos no se ha podido. Cuando ya apareció Internet cambió este panorama, ¿cierto? Y si vemos, si hubiéramos invertido $1 millón en 2015, probablemente tendríamos $700.000 producto de la inflación. Hasta ahora en los países desarrollados se está hablando de inflación. Los estudiantes están diciendo ¿qué es eso de la inflación? Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? En nuestros países emergentes. Y fíjense en lo que ocurre en un sistema como estos. Pero si lo hubiera invertido en Bitcoin, se hubiera ganado 61 veces su valor. Por ende, esto puede ser un gran futuro muy a largo plazo. Se convierte en una tecnología de ahorro que la vamos a explicar y la vamos a desmenuzar un poco más, ¿cierto? Esto es interesante desde el punto de vista de riqueza, de dinero, de poder, sí, pero realmente yo les dejo una nota de un gran filósofo y jurista español llamado Antonio Escobato, que dice el país no es rico porque tenga diamantes o petróleo, es rico porque tiene educación, es decir, la riqueza se define en el conocimiento. Y por eso ustedes están acá en esta universidad aprendiendo. La educación es un acumulador de riqueza y eso es lo más importante. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito qué es Buda.com. Buda.com nace en 2015 y es una empresa que decide conectar a Bitcoin con una industria financiera 4.0. Nosotros creemos que Bitcoin es el próximo catalizador de la industria financiera y esa fue nuestra apuesta. Y para eso desarrollamos infraestructura digital que permite conectar a compradores y vendedores de criptomonedas para que desarrollen nuevos modelos de negocio y puedan intercambiar sus criptomonedas por moneda local. Hoy en día es una empresa que está en
4 países de Latinoamérica, estamos en Chile, Colombia, Perú y Argentina. Tenemos ya 500.000 de usuarios, hemos transado más de 2 billones de dólares en nuestra historia, llevamos más de 7 años con una gran experiencia, altibajos y todas estas curvas de aprendizaje que da Bitcoin en el día a día. También prestamos diferentes servicios, está la wallet, criptomonedas, soportamos 5 de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado. Hoy en día se está hablando del metaverso a partir de Ethereum y su moneda nativa es el Ether. Y el Ether va a ser parte de todo este contexto de lo que hablamos del metaverso, que va a dar de qué hablar en los próximos años. Y también desarrollamos infraestructura de código abierto que permite a nuevos desarrolladores construir nuevos modelos de negocio con base en la criptoeconomía. Es muy interesante que ustedes puedan acceder a ese código abierto. Y lanzamos otro tipo de productos como son las ventas institucionales, las ventas al por mayor, todo lo que se llama las operaciones extrabursátiles y los créditos con garantía en cripto. Ya hay todo un sistema financiero alternativo alrededor de las criptomonedas. Y somos la primera empresa de criptomonedas en el mundo en compensar nuestra huella de carbono, porque creemos que también tenemos una responsabilidad sobre eso y somos esa primera empresa en decir somos carbono neutral. Pero bueno, ya somos más de 100 personas desarrollando esto y somos premiados por los premios Rankia al mejor exchange de criptomonedas en 2022. Y no me quiero extender más de esto porque hoy le quiero hablar de esto, de Bitcoin, la sociedad, la evolución de la sociedad a través de Internet. Y parte de esto es cómo Internet comienza a permear nuestras vidas. Ya nos mostraron, ¿cierto?, la evolución de Internet, ARPANET, el primer protocolo descentralizado de 1969, que hasta el momento ARPANET era un sistema central, controlado por el gobierno, que permitía solo transferir archivos remotos y correos electrónicos. El correo electrónico existe desde los años 70, ¿cierto? ¿Y algunos saben cómo funciona el correo electrónico? ¿Alguien sabe algo que se llama SMTP, uTorrent, que en donde viaja la información? ¿No? ¿No sabemos? ¿Nos interesa cómo funciona? Ahora que le pregunto, tal vez sí, ¿cierto? De pronto, voy a curiosear, voy a chismosear ahí, googlear qué es esto. Pero no nos interesa, nos interesa es que funciona el sistema. Y en eso realmente duramos más de 20 a 25 años en realmente evolucionar alrededor del Internet. Sobre todo porque un correo electrónico es transferir un dato, ¿cierto? Y un dato es información, un dato es una transacción, un dato tiene una representación infinita de lo que hoy vamos a conocer como el metaverso y todo lo que está pasando hoy en día. Pero así como las organizaciones sociales se comenzaron a construir en toda la historia de la humanidad, ¿cierto? Hoy en día estamos hablando de las organizaciones primitivas digitales. Esta construcción inicial que nos ha permitido interactuar en Internet. Y esto es algo que es bastante importante tener en cuenta. Eric Schmidt, el ex CEO de Google, dice que Internet es lo primero que la humanidad construyó que la humanidad no entiende. Es el gran experimento en anarquía que hemos tenido. Y cuando les hice la pregunta del correo electrónico es porque no sabemos cómo funciona Internet y que no nos interesa. Lo que sí es cierto es que suple una necesidad, pero una necesidad que tuvimos mucho miedo cuando comenzamos a transformarla. Me acuerdo que en los años 90, pues si alguien me decía que transferir el correo electrónico, que era más seguro, yo le decía, usted está loco, yo prefiero ir a hacer mi entrega, mandar mis documentos, que eso sí es una garantía. Hoy en día, si yo les digo que nos devolvamos a los años 90 y que volvamos a enviar papeles, me va a decir, ¿usted es bobo, usted es loco o qué le pasa? ¿Cierto? Entonces esto es lo que ocurre con Internet. Y Internet ha permitido que este experimento permita autorregular las relaciones humanas, ¿cierto? Pero no es suficiente en ese sentido. Como lo mostraron anteriormente, estos fueron los primeros pasos en el 69, pero esto no tenía todavía forma, ¿cierto? ¿Y qué pasó el 1 de enero de 1983? ¿Alguien sabe? Antecitos yo estaba por nacer, pero no. Se crea el primer protocolo que le da vida a Internet, que comienza a ser un código abierto, que es el TCP/IP. Es la gran revolución que es Internet, ¿cierto? Pero Internet todavía en los años 80 no era de acceso abierto, no teníamos dispositivos, no lo entendíamos, era bastante complejo entenderlo. ¿Y qué pasó en 1990?
Parte del Mundial, tristes, nos eliminaron, el gol de Freddy Rincón, si algunos se acuerdan, pues las World Wide Web. Esto sí permitió la masificación y la simplificación del uso de Internet. De ahí aparecieron muchas soluciones al ser humano, y de hecho pues se habló de la primera web, que es la web 1.0, la web 2.0 y luego la web 3, que es lo que estamos hablando hoy, lo que nos une hoy, ¿cierto? Y la web 2.0 y la web 1.0 trajo la primera fase de Internet, que era el Internet del conocimiento, ¿cierto? Internet comenzó a producir y a consumir tanta información que hoy le podemos preguntar a Internet quiénes somos y por qué existimos, y tal vez hay una respuesta en ese orden, ¿cierto? Y comenzaron ya a evolucionar hacia el e-commerce. Nace Amazon en el 94, nace eBay en el 95 como una apuesta de largo plazo para construir la infraestructura de comercio electrónico más grande del mundo hasta el momento, ¿cierto? Y hoy, pues, efectivamente estamos en la web 3.0, ¿cierto? Descubriendo eso, que estamos en el Internet de los años 90. Esto es mandarín, ¿esto qué es? Esto es un nuevo idioma, ¿cierto? El código es un nuevo idioma, es una nueva forma, y pues como dice la juventud, es un nuevo estilo de vida de alguna forma, ¿cierto? Pero en el Web 3 ya se están dando las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Ya tenemos realidad aumentada, realidad virtual, el Big Data, el Deep Learning, Machine Learning, blockchain, tenemos un montón de tecnologías sobre eso, ¿cierto? Y bueno, esto es lo que ocurre, y quiero que reflexionemos un poco sobre esta parte, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de esta película? La película de la izquierda. Back to the Future, Volver al Futuro, Michael J. Fox. Esta película es la tercera parte de Volver al Futuro. La tercera parte de Volver al Futuro, había videollamadas vía AT&T. Esto estamos hablando del año 1985-1987. Era el gran sueño de lo que se podía, y hoy en día, miren, tenemos videollamadas, ya tenemos streaming, ya todos nos ven, ¿cierto? Ya tenemos esa capacidad de conectarnos virtualmente. ¿Alguien se acuerda de esto? Los supersónicos, ¿no? Para los centennials no sé si se acuerdan, o hay una versión 3.0, pero no tengo ni idea. Pero ya hoy en día el gran sueño de los supersónicos se hizo realidad. Ya podemos hacer turismo espacial. Richard Branson manda a gente a hacer turismo espacial, ¿cierto? Y esta película, Total Recall, El Vengador del Futuro, Arnold, ¿no? Era Terminator, todos lo conocemos como Terminator, pero además que la expresión Schwarzenegger o Schwarzenegger es bastante compleja. Pero mientras en El Vengador del Futuro los carros se conducían de forma autónoma, hoy en día Tesla ya tiene esa solución, ¿cierto? Ya conducimos carros autónomos. Y ocurre lo siguiente: mientras los carros se conducen autónomos, mandamos gente a la luna, ya tenemos turismo espacial, hoy en día para hacer una transacción internacional duramos más de 5 días, hacemos trámites presenciales y asumimos unos costos altísimos. Y cuando tenemos tecnologías de libre, perfecto flujo de información, el sistema SWIFT de transferencias internacionales envía archivos TXT y formatos XML. O sea, podríamos hacer nosotros un sistema SWIFT haciendo un Excel. O sea, sería más sencillo. Oye, ya me acreditaste los recursos. Ah, listo. Con una llamada se soluciona. El sistema SWIFT existe desde los años 70, hace más de 50 años, y no se ha modificado. La gran problemática del sistema financiero es que hoy en día, en la era digital, no tenemos un sistema de pagos digno, ¿cierto? Las grandes películas de ciencia ficción no se han cumplido en el sistema financiero. Y esa es la gran problemática que de alguna forma resuelve Bitcoin en este momento, ¿cierto? Y el 31 de octubre, en plena crisis financiera, Lehman Brothers se declara en bancarrota. Eso genera un efecto sistémico de tal magnitud que la deuda tóxica producto de la crisis subprime todavía la siguen viviendo economías como Grecia y Bulgaria. Es decir, el PIB per cápita mundial en 2008 todavía no se ha recuperado para muchos de los países. Involucionamos más de 20 años en
en el proceso, ¿cierto? Y todo el sistema financiero lastimosamente perdió credibilidad, ¿sí? Y a partir de eso nace una necesidad de poder integrar una forma de dinero que no dependa de un sistema central, que no ha sido históricamente la forma de dinero que más hemos usado. De hecho, la forma de dinero que hemos usado ha sido la mercancía. La mercancía ha sido la forma de dinero histórica. La forma central del dinero tiene menos de 120 años. Con la constitución de la Reserva Federal, acá en Colombia, bajo la ley 25, se constituye el Banco de la República en 1923 y hasta desde 1886, bajo el principio de soberanía monetaria, se constituye el Banco Nacional. Pero antes los bancos hacían emisiones privadas de dinero. Y hablamos que el dinero no solo se representa en la moneda. Dinero tenemos infinitas representaciones, ¿cierto? Las millas son formas de dinero, los puntos son formas de dinero, los cigarrillos en la guerra eran una forma de dinero. De hecho, los likes, los views son formas de dinero, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver cuáles son las tres funciones del dinero. Pero bueno, en 2008 llega este señor que mencionaron ahorita en la presentación, el señor Satoshi Nakamoto, que todavía no se sabe si es un grupo de personas, y es un paper de 9 hojas traducido al español. Y en un foro de tecnología. Esto nace en un foro de tecnología, no nace en un foro de finanzas, ni nace, oye, ¿quieres libertad financiera? ¿Quieres ser tu propio jefe? No, nace en un foro de tecnología, de criptógrafos, de grandes criptógrafos de la historia. De hecho, uno de los libros que describe todo lo que está pasando con el Internet se llama El Manifiesto Criptoanarquista de Timothy May, escrito en 1992. Y describe perfectamente todo lo que está pasando con el Internet, desde lo bueno hasta lo malo, desde cómo construyen y evolucionan alrededor de estos conceptos del metaverso hasta cómo matan y destruyen, ¿cierto? Pero hablamos de que la tecnología no es la mala per se, o hablamos de que el instrumento no es el malo per se, ¿cierto? La misma discusión de el martillo, puedes usarlo para construir, ¿cómo puedes usarlo para matar? ¿Cierto? Lo mismo el cuchillo, el mismo gran dilema que tenemos con la tecnología. Lo mismo hacemos con Internet, no podemos satanizar Internet porque se hacen actividades de fraude, se publica lastimosamente pornografía infantil, es una tecnología, ¿cierto? Solo que el ser humano realmente es quien interviene eso. Y bajo la naturaleza platónica del ser humano, el ser humano es déspota, perezoso, pero sobre todo corruptible. Y ahí es donde viene esta tecnología a entrar en este debate. Entonces, vamos a desglosar un poquito cómo hacemos dinero sin la necesidad de una intervención central. Entonces, primero, pues este personaje dijo, oiga, tenemos que tener una denominación como el peso, como la rupia, como el sol, como el dólar, ¿cierto? Tenemos que tener una denominación que haga sentido y que haga gala a todo este concepto y a toda esta transformación. Y pues se inventó algo que se llama Bitcoin. Bitcoin nace de dos conceptos, el bit, el mundo de los bits, este sistema binario que reduce un valor a solo dos números, a ceros y a unos. Cuando nosotros escribimos un mensaje, estamos escribiendo ceros y unos por detrás. Pero esto no existe desde la era digital, desde Internet, esto existe desde nuestros dispositivos análogos, el Betamax, el VHS, el CD player, los mini componentes, todo esto, y ya existía desde hace mucho tiempo la forma de cómo los ceros y unos permitían traducir un lenguaje de código a un lenguaje natural, ¿cierto? La circulación, efectivamente toda una economía debe tener un circulante al menos estimado para comenzar a operar. Y Satoshi, que todavía no se ha explicado el por qué el número del 21 millones, quiso diseñar un dinero que fuera finito para que conservara las tres propiedades del dinero. ¿Alguien me puede decir cuáles son las tres propiedades del dinero? ¿Las tres funciones? Un acuerdo social de intercambio que cumpla con funciones de unidad de cuenta y que cumpla con funciones de depósito de valor, que preserve el valor, que es bastante cuestionado en nuestras monedas, ¿no? Yo, por ejemplo, me pregunto, en los años 90 yo con 100 pesos me podía comprar una Coca-Cola y un chocorramo, ¿cierto? Los años 90, sí. Pero
Hoy, pues para una menta me sirve. ¿Y cuál es el efecto que tiene el dinero en las monedas de curso legal? El efecto inflacionario y el costo de oportunidad. ¿Por qué perdemos dinero en el tiempo? ¿Cierto? Que eso realmente, y se los aseguro, ahorita que estuve en un evento en Madrid, eso no lo saben los jóvenes hoy en día. En Europa no saben qué era la inflación. Están preocupados porque es la primera vez que viven esto. Entonces, pero nosotros efectivamente sí tenemos una amplia experiencia de esto y nuestras economías de la región la tienen. Entonces quiso hacer un dinero programado finito que tuviera divisibilidad hasta 100 millones de unidades y que efectivamente este diseño programado tendiera hacia el largo plazo a preservar el valor, ¿cierto? Si vemos el valor actual, para que ustedes se hagan digamos, con facilidad para aquellas personas que no han conocido Bitcoin, esta es como la convertibilidad. La mínima fracción de un Bitcoin cuesta 0.84 pesos, ¿cierto? Está muy cercano al peso, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren comprar, ustedes simplemente hacen la convertibilidad como la que hacen habitualmente con el dólar, el euro u otro tipo de cosas. Solo que, efectivamente, solo un Bitcoin cuesta 84 millones de pesos, ¿cierto? Y se puede dividir hasta 100 millones. Por ende, ustedes pueden comprar un peso, una mínima fracción de eso. Vamos a ver por qué tendría sentido que tuviera valor en el tiempo. También vieron ahorita de cómo el sistema hoy en día gestiona la información y el registro, ¿cierto? Para crear dinero necesitamos un libro contable, ¿cierto? Necesitamos a Betty la Fea que nos ponga todo el sistema contable directamente, que es la persona más brillante para que nos haga esto. Pero ¿qué pasa si en el caso de Comoda, ¿cierto? En el caso de Comoda el sistema logró ser corrompido, ¿cierto? Porque lograron maquillar los estados financieros. Creo que muchos aprendimos el término maquillar los estados financieros a partir de Betty la Fea, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema realmente se puede corromper. Y ahí es donde está la esencia de esta invención. Habitualmente, como lo conocen, yo no sé si tengo un pointer acá, sí, ¿cierto? El de la mitad, perfecto. Esto es habitualmente como gestionamos los datos. Tenemos un sistema central o un nodo, un ordenador, un computador, un servidor que gestiona la base y distribuye toda la red. Pero desde los años 70 existen formas de distribuir la información y garantizar que de alguna forma todos participemos, y una de esas es las bases de datos descentralizadas y distribuidas. Pero la diferencia es que las bases de datos distribuidas y descentralizadas utilizan diferentes ordenadores, computadores, servidores en diferentes puntos geográficos. Y a diferencia de las descentralizadas, las distribuidas tienen una red lógica de comunicaciones. Esa red lógica de comunicaciones permite que una fracción de la información que reposa ahí, ya sea una transacción, como les digo, un dato puede convertirse en cualquier cosa, se registre directamente en esta base y todos veamos cuál es ese libro, como si tuviéramos como un Excel compartido, ¿cierto? Y ese Excel compartido me permitiera saber cuáles son las entradas y salidas y tengamos una copia directa, ya que si alguien vulnera algún punto que aparece acá, ¿cierto? Yo voy a tener una réplica exacta de esta información en cualquiera de estos puntos, garantizando así la inmutabilidad de la información. Y a partir de este nuevo concepto, esta definición, este principio, nace algo que se llama blockchain, ¿cierto? Que ya lo explicaron ahorita, una red contable distribuida que permite… Es bastante complejo entenderlo, ¿cierto? Pero así funciona Internet, así funciona Internet. ¿Cómo funciona? Es un protocolo, acuérdense, es un set de reglas, ¿cierto? No es un software, no es un hardware, es simplemente un set de reglas matemáticamente programado. Pero ¿qué ocurre? Blockchain es un sistema que permite agrupar y validar transacciones en bloques. Y en bloques, imagínense como un archivito que nosotros tenemos, esas carpeticas en el briefcase de nuestros computadores, solo que cada transacciones cada vez que se llena esa carpetica, hay que crear otro bloque y otro bloque y otro bloque. Y todos estos bloques están conectados. Pero para simplificar el concepto, en esencia, blockchain es un sistema que permite que personas que no confían o no se conocen entre sí puedan llegar a un consenso sobre el estado y vigilancia de una serie de factores contenidos en esa red.
Eso es simplemente blockchain, es en esencia, es lo que se permite. Pero claro, tenemos el registro, tenemos la denominación, tenemos el circulante, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para comprobar que esa es mi transacción? ¿Cómo hacemos para comprobar que yo soy el que hace esa transacción sin la necesidad de que un banco o una institución central valide que esa es la transacción? Esta la transacción le corresponde a Alejandro y Alejandro se lo pasa a Hernando y yo hago mi actualización de estados contables, ¿cierto? Lo mismo, partimos sobre el ejemplo Betty la Fea acomoda en un sistema que permite, digamos, generar esta parte. Pero entonces la propiedad de esa transacción se soluciona a través de la firma digital. Y la firma digital, en síntesis, es un protocolo de verificación que está compuesto por dos tipos de claves, la clave pública y la clave privada. Esto, dentro de la parte, para quien quiera profundizar más, esto se llama criptografía de curva elíptica. La criptografía existe desde años de la guerra, ¿cierto? Y la criptografía es el arte de cifrar y descifrar un mensaje. Se conocía anteriormente como la criptografía simétrica porque con la misma clave podía cifrar y descifrar un mensaje. Lo mismo pasa con la analogía del candado, ¿cierto? El candado tiene millones de combinaciones, ¿cierto? Pero en la era digital los computadores pueden procesar más información, así que la criptografía simétrica se quedó muy obsoleta y crearon la criptografía asimétrica, que utiliza dos tipos de llaves, la llave pública y la llave privada. Para hacer una analogía a este proceso, la clave pública es como nuestro correo electrónico. Yo lo puedo entregar, lo puedo enviar y todos lo pueden ver. Mi correo es alejandrobuda.com, entonces a todos se los doy. Pero la clave privada solo la tengo yo y yo soy el que puedo comprobar a través de mi clave privada que yo soy el propietario de ese correo electrónico, ¿cierto? Por ende, cada vez que uno firma una transacción, o en este caso un documento, porque la firma digital ya se ha utilizado, quienes declaran renta, y vamos a declarar más renta aún, entonces para que se vayan familiarizando con la firma digital, pues la firma digital utiliza este protocolo y garantiza tres cualidades, inclusive desde el punto de vista jurídico: autenticidad, integridad y disponibilidad de información. Eso bajo la ley, el decreto 1364, la ley 52799, un montón de complejidades que vamos a exponer, no vamos a exponer acá. Pero en eso consiste. La clave pública en la analogía es como nuestro correo electrónico y podemos estampar cada transacción. Y yo puedo comprobar que con la clave privada yo soy el que firma esa transacción. Y hay un gran problema que tenía el dinero digital, porque el dinero digital se quería crear desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Intentos hubo varios, Hashcash, BitGold, creado por Nick Szabo, que dio este concepto de los contratos inteligentes, que tanto hablaron en la versión anterior, que los contratos inteligentes simplemente es un contrato como el que existe en el mundo físico, solo que trasladas el lenguaje natural al lenguaje de código y ese lenguaje de código permite autoejecutar funciones, ¿cierto? Entonces, en eso consiste un contrato inteligente, ¿cierto? Y ese intento de hacer dinero digital en Internet era bastante difícil. ¿Por qué? Porque en Internet hay algo que nosotros practicamos con mucha facilidad y que lo hacemos en el día a día: el control B, el control C y el control V, ¿cierto? El copy paste todo el tiempo, copy paste, copy paste. En Internet todo se podía copiar y la verdad, para que hacer de una transacción única era bastante complicado, ¿cierto? Entonces eso no generaba confianza al sistema porque podía ser vulnerado fácilmente. Entonces Satoshi, o este combo de amigos criptógrafos y amigas criptógrafas, no sabemos, de hecho hay muchas especulaciones sobre su procedencia y su origen. Y hay un problema que existe en Internet, que es el gran problema del doble gasto, o gastar la plata dos veces, que en síntesis es el billetico que ustedes tienen en cada una de sus billeteras sea gastado con la misma denominación en otro lado, es decir, popularmente lo que conocen como el dinero chimbo o el dinero falsificado, ¿cierto? Falsificar el dinero. Lo mismo acá, la duplicidad del código es casi que falsificar el código en este caso. Y Satoshi lo explica muy bien, para quienes tengan algún tiempo posteriormente, lo explica a través de la gran metáfora del problema de los generales bizantinos. Él hace una analogía muy, muy fuerte sobre en la rebelión, o digamos en los ejércitos bizantinos, cómo se mandaban mensajes y cuál era la operación de atacar o replegarse ante un ataque, ¿cierto?
pero si el mensaje no llegaba o si uno de los generales traicionaba, ¿cierto? Traicionaba, pues se acababa toda la operación, ¿cierto? Y ahí es donde hablan que este problema del doble gasto habla de que Bitcoin no es sobre el dinero, es sobre la confianza. Por eso les digo, en síntesis, blockchain y su tecnología es un sistema que permite que personas que no confían o no se conocen entre sí puedan llegar a un consenso sobre el estado de vigilancia de una serie de factores contenidos en esa red. Entonces, el doble gasto resuelve gran parte de esa problemática, pero ojo, blockchain no es el único componente de Bitcoin y no es de hecho el más importante. Hay muchos componentes, la criptografía, tenemos el sistema distribuido de datos, tenemos blockchain, tenemos prueba de trabajo, tenemos otro tipo de conceptos. Y de ahí se pueden potencializar múltiples usos. Que blockchain se utilizó para extender el código a otras funciones fue muy importante y por eso se está hablando de la Web3, pero no es lo único. Entonces, Satoshi resuelve este problema a través de algo que se llama el hash criptográfico o la función hash. ¿Y qué demonios es una función hash? Pues es simplemente una función matemática muy compleja que permite transformar un mensaje en una serie legible de datos aparentemente aleatoria y que solo con la clave privada puedes volverlo a transformar en el mensaje original. Tenemos un documento acá y este documento tiene una serie de caracteres, tiene unos componentes, tiene una estampa de tiempo. Si yo lo transformo, este documento, el contenido, me va a dar un resultado, una transacción, ¿cierto? Esta transacción realmente en Bitcoin tiene 64 caracteres. Es decir, tiene que empezar con varios ceros. El problema matemático es tan complejo que tiene que comenzar con ceros y aparte de eso es un código alfanumérico altamente complejo de 64 caracteres. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando yo cambio un carácter de ese documento, el sistema me va a dar un resultado completamente distinto. Es decir, Satoshi resuelve este problema a través de esta función hash, que esta función hash es recogida de una tesis de 1979 de Ralph Merkle. Entonces, Satoshi recoge diferentes tesis. De hecho, blockchain, se habla de blockchain ahorita, pero blockchain es una tesis de 1991 de Stuart Hubbard y Scott Antonella. Esto no se habla desde ya, simplemente Bitcoin recoge los grandes elementos para poder crear dinero digital descentralizado. Y pues como siempre, para que sea descentralizado, para que no dependa de un servidor central, utiliza la minería. Y la minería es simplemente poner capacidad computacional a disposición de la red para resolver estos algoritmos, procesar estas transacciones y que no dependa de un sistema central. Entonces todos los computadores, todo lo que ustedes usan, inclusive los celulares, pueden ser mineros porque minan datos, procesan transacciones. Lo mismo ocurre cuando ustedes envían un mensaje por WhatsApp. Está procesando una información para validarla y luego enviarla, ¿cierto? Y en eso consiste porque los mineros son los que se encargan de actualizar los estados contables. Imagínense que ya hay muchas Betis la feas acá, pero si una Betty la fea se enamora de Armando, ¿cierto? De don Armando, y don Armando le dice que trate de vulnerar la red, las otras Betis la fea les dice, no, 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 usted la transacción que me dijo que era 2 más 2, 5, no, se rechaza la transacción. Y eso es lo que permite la descentralización, ¿cierto? Por eso la minería ha sido tan importante y obviamente con Ethereum se ha cuestionado mucho eso, pero lo van a ver posteriormente. Y es dinero programado porque va a ocurrir esto. La minería consiste en esto, en reducirla a su máxima expresión. Y eso es lo que se conoce como el halving. El halving es el proceso en el que se reduce la recompensa que recibe el minero en su moneda nativa, ¿cierto? Producto de procesar para la red, ¿cierto? Y en ese sentido ya hay una definición y ya hay un circulante que se va a acabar y que está programado para el 2140 que se mine la última fracción de Bitcoin. Entonces no creo que vayamos a existir todos, a menos de que el ser humano evolucione y de pronto, pues bueno, la expectativa del ser humano en el siglo XIX era de los 40, ahora ya es a los 80, de pronto quién sabe si llevamos mucho más años para eso, ¿cierto? ¿Bitcoin es dinero? Por supuesto, es un tipo de dinero, es un tipo de dinero que la comunidad aceptó. Si tienes un medio de cambio aceptado entre 2 o más personas, automáticamente se convierte en dinero, pero tiene que cumplir con otras 2 funciones, unidad de cuenta y depósito de valor. Esto nació desde una comunidad muy pequeña y se comenzó a expandir y ahorita vamos a ver su evolución.
¿Qué problemas existen con este medio de pago? Que este medio de pago, para que la red procese, ¿cierto? Vamos a ir un poco más alto porque me queda un poco tiempo. Para registrar ese bloque en la blockchain se puede tardar hasta 10 minutos en promedio, ¿cierto? Entonces imagínense que un medio de pago para yo ir a tomarme un café, entonces tenga que esperar 10 minutos ahí mientras procesa el data. ¿Qué más? Pues deme otro café mientras y seguimos hablando un ratico, a ver mientras procesa, cárguemelo la otra vez. Entonces, claro, como dinero realmente, como medio de pago, digamos, para actuar en el día a día era ineficiente. Era muy eficiente para enviar de acá a Colombia a la Conchinchina, porque efectivamente permitía sustituir el sistema, pero realmente como medio de pago tenía esas grandes falencias. Y aparte de eso también podía costar más de lo que cuesta una microtransacción, no era eficiente. ¿Por qué? Pues porque compraba un café y me costaba $37, pues hombre, no, pague y vámonos, ¿cierto? Entonces, claro, la gente lo compara. Los principales procesadores de pago hoy en día procesan 24.000 operaciones por segundo. Bitcoin, solita la red, procesa 7 operaciones por segundo. Pero estamos haciendo una comparación bastante injusta, ya que estamos comparando peras con manzanas, y les voy a explicar por qué. Visa está construida sobre la tercera capa del stack del sistema financiero. En el sistema financiero están los bancos centrales, ¿cierto?, que se encargan de imprimir y de controlar la oferta monetaria. Se encargan los bancos comerciales de gestionar, custodiar y administrar el dinero. Y están los procesadores de pago que dan al dinero la posibilidad de procesarse como medio de pago de forma mucho más rápida, sobre todo en la era digital. Pero obviamente los bancos y los procesadores de pago duraron más de 50 años en hacer dinero electrónico totalmente eficiente. Que no sé si se acuerdan algunos, pero las tarjetas de crédito cuando se pasaban en un voucher, se acaba y entonces le ponían acá las cosas y no era dinero eficiente, seguía siendo el efectivo. Y hasta ahora con los códigos QR, con todo esto, de hecho el código QR es una inspiración de lo que hizo Satoshi Nakamoto con Bitcoin, pero pues efectivamente se extendió a otras tecnologías y esto hizo que de alguna forma estos procesadores se pararan sobre toda esta infraestructura bancaria. Y Bitcoin es esta primera capa del stack, es este primer desarrollo. De hecho, Satoshi dejó escrito en su paper que el sistema requería desarrollar algo que se llamaban canales de pago y redes de pago. Y el 15 de marzo de 2018 se creó algo que se llama Lightning Network. Y vamos a simplificar en qué consiste Lightning Network. Lightning Network es una tecnología de segunda capa de la red de Bitcoin, ¿cierto? Es esta tecnología que permite construirse sobre Bitcoin, porque Bitcoin está diseñado sobre la seguridad. Hoy en día, si ustedes dicen Bitcoin, no, es que Bitcoin, mucha gente ha robado sobre la red de Bitcoin y yo no sé qué, ha estafado. No, Bitcoin es inhackeable. De hecho, hoy en día, Bitcoin para hackear la red de Bitcoin tendrías que tener más de 100 veces la capacidad de Google. Y hoy en día, por lo menos no existe, no sabemos si pueda existir a futuro. De hecho, la computadora cuántica de MIT no logró resolver el algoritmo de Bitcoin, el gran algoritmo. Wences Cáceres es el director de PayPal, el exdirector de PayPal, intentó hackear, puso más de $150.000 de recompensa a hackers que pudieran vulnerar la red de Bitcoin. Nadie lo logró hacer y con eso se puso a fundar una billetera llamada Chapo y hoy en día tienen los sistemas de custodia en Suiza más grandes, tienen búnkers militares custodiando hardwares llenos de bitcoins para los grandes inversionistas institucionales. El tipo le creyó a la tecnología porque la tecnología es inhackeable. Lo que sí es cierto es que es cuando nos dicen que Internet es hackeable. Internet tampoco es hackeable. Los servicios sobre Internet sí son hackeables porque se construyen capas de servicios centrales que de alguna forma requieren de procesos de ciberseguridad y de cuidado. Entonces lo que ocurre con Lightning es que toma los atributos de seguridad de la red, pero dice, oiga, tenemos que mandar estos bitcoins a una red compatible que le permitan transferirse de forma rápida. Y pues
como les comentaba anteriormente, una transacción o la tesis de esta transacción es que una transacción firmada vale tanto dentro de la red, como se dice on-chain, o por fuera de la red, ¿cierto? Entonces ya validado el Bitcoin, yo ya puedo sacarlo de la red y puedo hacer estas transacciones porque solo las firmo y son más rápidos, no necesito registrarlo, un minero, no necesito todo ese proceso tan extenso, ¿cierto? Y pues lo que hace esta red es buscar la mejor vía. Y la mejor vía hoy en día, pues entrega una solución a fracciones de costo, o sea, no cuesta una mínima fracción y dura segundos, mucho más rápido que Visa o Mastercard. De hecho, cuando están ustedes pagando, puede demorar una transacción entre 5, 7 segundos, 8 segundos. Esta transacción es casi que inmediata. Y les voy a decir ahorita cuáles son las cifras de este sistema. Entonces, esta es la transacción. Evidentemente, se basa en dos principios: canales de pago. Hay nodos, y los nodos son estos computadores, para que entiendan un poquito la jerga, porque acá hablamos de nodos. Estos nodos se conectan entre sí, reservan unos bitcoins, ¿cierto? Y la gente comienza en estos canales de pago a abrirse. Es como si yo voy a la tienda y le digo, oiga, venga, ábrame una cuenta, ¿cierto? Después le pago y estos me anotan y vamos haciendo esa transacción directamente entre personas, ¿cierto? Pero claro, pues yo no voy a abrir con cada tienda, voy a abrir cada cuadernito, ¿cierto? Sino que este sistema va a desarrollar algo más importante, que son las redes de canales. Y es decir, que estas redes de canales, esos cuadernitos de tenderos, el tendero le va a decir a uno, le va a decir, oiga, venga, yo conozco a Alejandro, fíjele a Alejandro que, bueno, pero yo le cobro algo, ¿cierto? Yo le cobro algo por esa transacción. Y entonces lo que ocurre es que se abren nuevos canales y esos canales están interconectados entre sí. Es matemáticamente perfecto. Ustedes no tienen que pensar en el correo electrónico, en cómo funciona, sino que esto funciona perfectamente. Y eso logra hoy en día tener una capacidad tal que hoy en día la red de Lightning Network procesa más de 40 millones, o tiene la capacidad de producir más de 40 millones de operaciones por segundo, superando a PayPal, que tiene 193 operaciones, superando a Visa Mastercard, que tienen en promedio 24.000, todas tienen esa capacidad. Hoy en día ya podemos utilizar Bitcoin como medio de pago y a una fracción del costo. Estos son los canales. La capacidad monetaria de la red ya es infinita y les voy a decir por qué. Este señor se llama Jimmy Arley Escobar. Es un vendedor en Armenia que vende plátanos con queso. Este señor acepta Bitcoin a través de Lightning Network, y hoy en día su comercio obviamente se vio beneficiado, primero por el atractivo, simplemente, oiga, el morbo de ir allá a pagar con Bitcoin, de todo lo que ocurre, pero sobre todo porque hay un atractivo en el turismo. La integración que uno tiene con Bitcoin es a nivel mundial. Entonces tú solo tienes que tener una billetera digital, tienes que tener tu celular para ir a pagarlo. No necesitas ir a cambiar a una casa de cambio ni nada, ¿cierto? Lo que ocurre hoy en día con el peso colombiano es que pues yo no me puedo llevar mis pesos colombianos a Europa. Me dicen, oiga, ¿me acepta pesos colombianos? No, ¿usted está loco? No, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cierto? Hay una novela en los años 90 que se llamaba La otra raya del tigre, con el gran Gerardo de Francisco. Y esta novela describe un poco en su primer capítulo el intercambio en el siglo XIX, en donde realmente pues no había dinero nacional, sino que a veces la gente intercambiaba cartas de crédito, libras esterlinas. El gran galán de esta telenovela, el señor Gallecker, le dice que interpreta un alemán, comerciante, un mercader, le dice, oiga, ¿me acepta cartas de crédito? Y el comerciante le dice, no, yo no le acepto eso, ¿cierto? ¿Me acepta libras esterlinas? Uf, claro que sí, el poder de la libra esterlina, ¿cierto? Y el poder de la libra esterlina se acabó en el año 49 después del Plan Marshall, ¿no? Ya después llegó la hegemonía del dólar directamente. Entonces, claro, con Bitcoin, hoy en día podemos decir que Bitcoin, aparte del euro, me atrevería a decir que tal vez a la par del euro, pero no del dólar, puede ser la moneda que tiene más aceptación en el mundo, porque es un vehículo de internet y se puede intercambiar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lado, más allá, ojo, más allá
de la interacción como medio de pago, la interacción de intercambio la vas a poder hacer a través de cualquier plataforma por internet, cualquiera. Y estamos hablando de 4.9 billones de personas conectadas a internet. Y eso significa bastante y vamos a ver algunas cifras. En este caso, ya con Lightning Network, aparte del tinto que uno se puede comprar una casa. La House, la PropTech más grande hoy en día, hizo su primera transacción. ¿Y sabe cuánto le costó esa transacción? Le costó como 250 pesos más o menos al cambio. No costó nada. Pudieron hacer esa transacción terrible. Shopify ya tiene comercios en donde casi un tercio de la población en Estados Unidos ya conoce Bitcoin y puede ir a comprar directamente, gracias a Shopify, ¿cierto? Javier Bastardo es un amigo mío de Venezuela, es un evangelista, es un filósofo y pues como ustedes bien saben, Venezuela no está en una condición económica favorable y de hecho es una economía altamente bitcoinizada. ¿Por qué? Porque utilizaron el Bitcoin como reserva de valor ante las hiperinflaciones, ante la pérdida de valor del bolívar. Si saben que con los bolívares se hacen origamis y o sea, tiene más valor en el arte que realmente como dinero, ¿cierto? Y su economía tiene restricciones de capitales. Él tomó sus Bitcoins y se fue a El Salvador, un país que declaró Bitcoin como moneda de curso legal. Y comenzó a tener una interacción a través de esta tecnología Lightning para pagar con Bitcoin. Vamos a ver brevemente cómo hace esto para simplificar el proceso. No sé si se pueda... Ahí vamos a volver acá. Bueno, yo voy a describirles por los problemas técnicos de sonido, pero fíjense que aquí está en un Juan Valdez en Salvador, donde ya más del 50% de la población y el 50% de los comercios ya aceptan bitcoins. Simplemente le pone el valor en dólares. Recuerden que es una economía dolarizada y el sistema me permite simplemente pagar con un código QR a través de Lightning Network, procesador IBEX, que fue ese procesador que está ahí directamente, y pudo pagar simple, ¿cierto? Y sobre todo que tú te puedes llevar tus bitcoins y puedes ir al otro lado del mundo y hacer ese mismo ejercicio. En Buda.com también hicimos esto. Desde 2018 creemos en Lightning Network y queremos hacer que los comercios procesen pagos tan fácil y que no tengan que pensar en Bitcoin, ¿cierto? Porque Bitcoin es demasiado volátil, demasiado complejo. Es como pensar en Internet. O sea, es bien complejo pensar en Internet. Inclusive es complejo pensar en nuestro propio dinero. Es muy complejo pensar que mucha gente conoce cómo funciona su dinero, ¿cierto? Oiga, yo lo intercambio y lo usa, pero no sabe cómo funciona. Entonces la idea es simplificar este proceso para que los comercios también inclusive puedan cambiar sus criptomonedas por moneda local, ¿cierto? Hoy en día hay más de 300 millones de usuarios atados a Bitcoin y a las criptomonedas en general hay un poco más, pero hay más de 300 millones de personas conectadas a Bitcoin. En los próximos 5 años se espera que más de 1.000 millones de personas estén conectadas a Bitcoin. ¿Es atractivo? ¿Es interesante? Claro que sí. Es una revolución tecnológica que discute y está en el eje político, está en el eje institucional, está en el eje financiero, está en el eje tecnológico. De hecho, hoy en día se habla del metaverso y en Lightning Network se quiere construir una tercera capa que va a permitir tokenizar y crear un nuevo mundo también sobre los aspectos del metaverso. Y sobre todo porque esto también tiene sentido, ¿cierto? Si bien el e-commerce local funciona con nuestras cuentas bancarias, nosotros somos personas que creo, de alguna forma somos personas con privilegios porque ustedes están estudiando en una institución educativa privada de calidad, ¿cierto? Hay muy pocas personas que acceden a este tipo de cosas. Y en el sistema financiero pasa lo mismo. En el e-commerce internacional tan solo el 30% de la población puede acceder al e-commerce internacional porque tiene una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito existe desde los años 50 y todavía sigue siendo un lujo, ¿cierto? Pero como decían anteriormente, esta evolución de Bitcoin se dio hacia otra fase de Internet. En Internet conocemos como el Internet del dinero. Y hoy en día estamos hablando del Internet soberano. Estamos discutiendo de la identidad digital descentralizada. Se están creando micronaciones digitales, que esto existe desde el año 99.
pero con los conceptos de BitNation, ¿cierto? Que es como este Internet descentralizado, es esta nación digital autosoberana, ¿cierto? Se ha permitido discutir esta fase del Internet, que es el Internet de la soberanía. De hecho, hay también para recomendarles, hay una nación digital que se llama Liberland. Liberland quiere reconocimiento de la Unión Europea, producto de que en la división entre Bosnia y Croacia, o entre Serbia y Croacia, no me acuerdo muy bien, hay una falla geográfica, hay una división que dio un espacio que no es de nadie, que es de más o menos 700 hectáreas. Y un diputado checo llegó a decir, mire, voy a fundar Liberland, ¿cierto? Es una nación donde no vive nadie en ese territorio, pero hoy en día tiene más de 400.000 ciudadanos, tiene una constitución política, su criptomoneda es el Bitcoin, ¿cierto? Y tiene otra moneda nativa, y esa nación paga impuestos al mínimo, ¿cierto? Tiene una visión libertaria sobre la reducción del Estado en todo este proceso, ¿cierto? Pero ya se está discutiendo ese tipo de cosas, ¿cierto? Ya se están discutiendo, parecen absurdas en nuestro siglo. También cuando Bill Gates estuvo en su entrevista con David Letterman, hablaba de Internet, de, oiga, ¿cómo podemos transferir información de un punto A a un punto B de forma tan rápida? David Letterman decía, oiga, no, cerebrito, hábleme en cristiano, ¿cierto? No podía decir esto. Entonces, las inversiones en metaverso ya ascienden a los 178 billones de dólares. Esto no lo podemos desestimar. Esto ya es una realidad, ¿cierto? Y estamos en esta fase de Internet. Y en esta fase de Internet es donde Colombia puede ser una referencia. El código abierto a la tecnología hoy en día está aportando más al Producto Interno Bruto que inclusive que la exportación de bananos y flores. Y podemos ser una referencia. No podemos quedarnos atrás simplemente esperando lo que pasa en las economías y siguiendo con esas costumbres romano-germánicas que nos caracterizan, que simplemente es que todo lo que está regulado está bien y lo que no está regulado está mal. Hay que trascender a la tecnología, claro, haciéndola para bien, ¿no? No haciéndola para mal. Entonces hay que evolucionar porque esto no lo podemos creer. Bitcoin es el Internet del dinero. ¿Qué pasó en 1983? Ya les dije, ¿no? No, TCP/IP. Pero sí, pero fue cerca. Y aquí, las World Wide Web. Yo creo que Internet logró masificar la creación de la web en este caso. Y así lo que ver. Listo. Y para terminar, qué pena ahí me extendí un poquito. Para los que la Trivia Express, como promesa, para los que hayan descargado ¿Alguien sabe cuándo se minó el primer bloque de Bitcoin? Resuélvanlo, googleen, eso es, pucha, Google te da la respuesta, es nuestro oráculo. 2009, ¿la fecha exacta? Bueno, listo, pero bueno, ¿cómo es tu nombre? Hugo, ¿descargaste la aplicación? Perfecto, Hugo es el ganador, un aplauso para Hugo. El 3 de enero de 2009 se anuncia el segundo rescate financiero por parte del Banco de Inglaterra. Ese día nació Bitcoin en su primer bloque. Pues muchas gracias, qué pena la extensión, pero espero que les haya gustado y que entiendan y que sigan en este mundo. Felicidades a la Universidad UPB, muchas gracias, de verdad un evento increíble. Gracias.